Ahora seguimos con la clase de acondroplasia. Vamos a hablar un poco de qué es la acondroplasia, su fisiopatología, su pronóstico y tratamiento y las implicaciones anestésicas, principalmente la vía aérea, el acceso intravenoso, que suele ser dificultoso, la anestesia regional y principalmente en las intervenciones quirúrgicas, la paciente acondroplásica gestante. Eh, la condroplasia es la forma más frecuente de enanismo, se da en 1 a 1,5 cada 10.000 nacimientos, tiene una herencia autosómica dominante, si bien el 80% de los casos son por mutaciones espontáneas, especialmente en padres de edad avanzada, ¿no? Genéticamente se presenta una mutación del gen del receptor 3 del factor de crecimiento fibroelástico, que esta mutación resulta en una inhibición de la proliferación del cartílago y un trastorno de la osificación endocondral, que como consecuencia va a llevar a una osificación prematura del cartílago epifisiario. Las principales alteraciones que presentan, obviamente además de la corta estatura, tenemos neurológicas y craneales, que presentan un desarrollo disarmónico, una calota grande y una pequeña base craneal, que esto genera una estenosis del foramen magno. Esta estenosis del foramen puede originar compresión del bulbo y de la médula cervical y producir complicaciones neurológicas como mielopatías y tetraparesia, y respiratoria, se puede producir un SAOS de origen central. Pero en los pacientes acondroplásicos, el SAOS no solo es de origen central, sino que con mayor frecuencia producen un SAOS de origen periférico por obstrucción de la vía aérea superior, ya que estos pacientes suelen presentar hipertrofia mialina, hipoplasia faríngea, macrolósea e hipotonía de la musculatura de la vía aérea superior, todo conllevando a un SAOS de origen periférico. También hay que tener en cuenta que tienen una inestabilidad de la unión atlanto-axoidea debido a la hipotonía que presentan y a la laxitud ligamentosa, y es muy frecuente que presenten hidrocefalia. Las alteraciones faciales y cervicales suelen presentar una mandíbula grande con un maxilar superior hipoplásico, que esto provoca un prognatismo mandibular. También, como dije antes, maculosia, hipertrofia migalina, hipoplasia faríngea y laringia y hipoplasia de fosas nasales. Pueden presentar una lordosis lumbar y cifosclerosis muy marcadas, que pueden producir una estenosis de canal medular, sobre todo a nivel lumbar. Estos hay que tenerlo en cuenta para cuando realizamos una anestesia regional en estos pacientes. Tiene un diámetro anteroposterior torácico más pequeño, que disminuye la capacidad vital en estos pacientes. Si bien los pulmones son pequeños, tienen una anatomía normal. Suelen tener hipoacusia de conducción por otitis a repetición, y la alteración cardiovascular más frecuente es la hipertensión pulmonar, que lleva al cor pulmonar. En cuanto a pronóstico y tratamiento, la mortalidad en el primer año de vida es alta, pero luego de este primer año de vida, los pacientes tienen una esperanza de vida similar a las personas no condroplásicas, y a lo largo de su vida pueden necesitar varias intervenciones quirúrgicas. Esto es importante por ahí recabarlo en la valoración preanestésica, ya que pueden necesitar la minectomía descompresiva para la estenosis medular, una craneotomía suboccipital en el caso de estenosis del foramen magno, artrodesis cervical por la inestabilidad atlanto-gasoidea que suelen tener, y derivación ventrículo-peritoneal debido a la hidrocefalia. También, bueno, pueden presentar tratamiento ortopédico para aumentar de estatura, eh, y siempre que se presente una paciente acondroplásica gestante, va a tener indicación de cesárea debido a la desproporción fetopélvica. En cuanto a las implicaciones anestésicas, suelen tener predictores de vía aérea dificultosa y de ventilación dificultosa, ya que presenta macrolósea, limitación de la extensión cervical y una laringe pequeña, aunque su anatomía es normal. Tienen un maxilar corto, una mandíbula de lenguas grandes que dificulta un sellado correcto de la máscara facial, y también tienen una disminución de la capacidad residual funcional que
el margen de seguridad que nos da la peroxigenación va a estar disminuido y van a comenzar a desaturar más rápidamente. En cuanto a la evaluación preparatoria, es importante evaluar la estabilidad cervical. Todo paciente acondroplásico que presente síntomas neurológicos como hipotonía, plasticidad, clonus, hiperreflexia, hay que hacerle una tomografía computada o una resonancia magnética de la unidad atalantocedea. También hay que consultar registros anestésicos anteriores, muy importante en estos pacientes. El examen físico, obviamente, apertura bucal, tamaño de la lengua, mandíbula, tamaño y movilidad cervical y posición de la laringe. Y si bien no suelen tener alteraciones en la laringe y la tráquea, hay que interrogar a ver si no tienen intubaciones traqueales prolongadas en la infancia, eh, ya que nos puede alterar la arquitectura normal de la vía aérea. En este caso habría que pedir una radiografía simple de cuello anterior, posterior y lateral o tomografía computada y resonancia magnética. En el caso de confirmarse las alteraciones, podríamos realizar una fibrobronco para evaluar exactamente esa anomalía. Hay algunos patrones en la radiografía de cabeza y columna cervical que nos pueden predecir una intubación dificultosa, como es el aumento de la profundidad de la mandíbula, la disminución de la distancia tronco-occipital, la reducción del espacio entre atlas y axis y la disminución de la apertura mandibular. En cuanto al manejo intraoperatorio, debido a la obstrucción de vía aérea superior que suelen tener, vamos a evitar la sedación. Si necesitamos una premedicación, podemos realizar anticolinérgicos para eliminar o atenuar las secreciones. Si vamos a realizar una intubación con fibrobroncoscopio, debido al riesgo eh, de, de lesión medular, ya que tienen esta estenosis del foramen magno, que es muy común, hay que evitar la hipertensión cervical. En este caso podemos considerar el uso de alostractores o collarines antes de intubar al paciente para dar estabilidad cervical en los niños. Hay reportes de casos en que se ha visto lesiones medulares en los pacientes acondroplásicos al realizar la hiperextensión. La visualización de la laringe puede ser difícil debido al cuello corto y la movilidad limitada que presentan estos pacientes. Las opciones son intubación con fibro, que con el paciente en intubación espontánea y despierto, que es la opción preferible. Pasa, para, no te salió. Debido a la nicoscopía, para que tener en cuenta que muchas veces es difícil debido a la macroglosia y a la apertura bucal pequeña que tienen. Y siempre que se pueda, hay que, en caso de instrumentar la vía aérea, vigilar que esté presente el otorrino, el cirujano de cabeza y cuello, en el caso de que necesitemos una traqueotomía de urgencia. A diferencia de otros pacientes, el tamaño de la laringe se correlaciona más con el peso del paciente que con su edad. Siempre hay que disponer de tubos endotraqueales más pequeños de lo que se pensó en un principio, en el caso de que necesitemos. Y no existe información en cuanto a las máscaras laringeas en estos pacientes, pero se ha utilizado en otras situaciones de intubación dificultosa, como en tumores de orofaringe, y se han utilizado con éxito. Lo que sí hay que tener en cuenta que debido a la apertura bucal pequeña y a la macroglosia que presentan, puede ser difícil su inserción. En cuanto al acceso intravenoso, suele ser difícil el acceso venoso periférico debido a la obesidad y a la laxitud de la piel que tienen los pacientes acondroplásicos, y al canular una vena central, de elección es la vena subclavia. Si no se puede, vamos a la femoral y en última instancia la yugular interna debido al cuello corto y a la escoliosis cervical que nos distorsionan la anatomía en estos pacientes. En cuanto a la anestesia regional, siempre va a ser muy complicada en estos pacientes debido a la lordosis tumoral que presentan, el canal medular estrecho, sifoscoliosis, osteofitos y el prolapso discal que suelen presentar. Nos puede ser de mucha ayuda la ecografía para orientarnos hacia dónde están los espacios
intervertebrales y la distancia del ligamento amarillo. En estos pacientes el nivel de bloqueo suele ser impredecible eh, debido a la estrechez del canal medular que presentan, y va a ser obviamente preferible una anestesia epidural respecto a la subaracnoidea, ya que podemos ir titulando el anestésico local según la altura del bloqueo. Tener en cuenta que va a tener un riesgo aumentado de punción de la dura madre debido a la disminución de este espacio epidural, que también nos puede dificultar la colocación del catéter posterior. No existen datos acerca de las dosis apropiadas de anestésicos locales en estos pacientes. Vamos a intentar evitar las técnicas regionales siempre que se pueda. Vamos a preferir una anestesia general debido a la dificultad que presentan para realizar este tipo de anestesia. Y muy importante, la evaluación preoperatoria de cualquier déficit neurológico, si es que vamos a realizar, principalmente si es que vamos a realizar una anestesia regional. Y por último, en cuanto a la paciente acondroplástica gestante, suele ser un desafío. Este tipo de pacientes siempre tienen indicación necesaria debido a la desproporción fetopélvica y a la lordosis lumbar que presentan. En el paranestésico evaluamos vía aérea y posibles déficits neurológicos que suelen tener una función pulmonar limitada con una capacidad residual funcional menor a los pacientes no condroplásicos. Tienen obviamente un margen de seguridad de preoxigenación menor, por lo que comienzan más rápido su desaturación. Y la anestesia general va a ser la técnica de elección a pesar de difícil manejo de la vía aérea. Siempre que se pueda, se va a preferir este tipo de anestesia. Conclusiones. En el preoperatorio vamos a evaluar la vía aérea y la estabilidad cervical en todos los pacientes. Vamos a identificar y optimizar las complicaciones cardiorrespiratorias. En el caso que necesitemos, vamos a realizar una ecocardiografía, test de función pulmonar, radiografía de tórax y gases arteriales, un examen neurológico completo, nunca puede faltar en estos pacientes, y evaluamos la posible existencia de SAOS y de compresión cerebromedular. En el intraoperatorio, muy importante el manejo seguro de la vía aérea. Suele ser difícil la ventilación con mascarilla y suelen tener patrones de intubación dificultosa, debido a todas las alteraciones que nombré anteriormente, la materia ósea, limitación de extensión cervical, inestabilidad tanto occipital. Siempre se va a preferir la intubación con el fibro con el paciente despierto, que es la opción más segura. Hay que mantener una posición neutra del cuello, evitando la hiperextensión para no lesionar la médula cervical, y disponer de tubos entraqueales más pequeños de los que pensó, debido a que pueden alterar su anatomía. Y disponer obviamente del carro de vía aérea dificultoso. En cuanto a la anestesia espinal, suele ser dificultosa debido a las alteraciones en la columna vertebral y suele tener un nivel de bloqueo impredecible. Como dije antes, en la medida que se pueda, se prefiere una anestesia epidural para ir dosificando el anestésico local. En el postoperatorio son frecuentes las complicaciones respiratorias. Y en cuanto a la anestesia obstétrica, siempre van a tener indicación necesaria. Y la anestesia epidural nos puede ayudar a ir titulando el anestésico local. Pero ten en cuenta que este bloqueo puede resultar muy dificultoso. Nada más.